Ustedes saben que el mediastino es un espacio muy pequeño, reducido, donde existe tejido laxo, pero existen algunas estructuras que son importantes y son letales. Y por ser un espacio pequeño, con tejido laxo, la infección en el mediastino es letal. En 48, 72 horas, si el tratamiento no es correcto, el paciente se muere. Por eso decimos que la mediastinitis es una patología afortunadamente rara, pero muy letal. Entonces, podemos decir que el mediastino, lo que les decía, es un espacio torácico delimitado hacia adelante por la cara posterior del esternón, hacia atrás la columna, hacia los lados las hojas pleurales. Entonces estamos dentro de un espacio pequeño, fácil de abordar, pero fácil de complicarse también. El mediastino se divide para su mejor estudio y comprensión y también para tratamiento en tres espacios. El mediastino anterosuperior, el mediastino medio o visceral y el mediastino posterior. Y cada uno tiene su propio límite. El mediastino superior o anterosuperior, la cara posterior del esternón, por delante la cara anterior del pericardio y los grandes vasos. El mediastino medio o visceral, entonces por delante la cara anterior del pericardio, los grandes vasos y por atrás con la cara posterior del esófago. El mediastino posterior, por delante está la cara posterior del esófago y las goteras paravertebrales en la parte posterior. Esos son los tres espacios en los que se ha dividido el mediastino. Ahora vamos a ver. La comunicación desde y hacia la región cervical cobra importancia la fascia cervical profunda. ¿Recuerdan ustedes cuando han llevado anatomía, han hecho disección del mediastino? Y hemos encontrado esa fascia cervical profunda que está dividida en tres láminas. Estas láminas van a cobrar importancia en el tratamiento de la mediastinitis, la complicación. La lámina superficial pretraqueal, la lámina visceral y la lámina prevertebral. Estas láminas limitan el espacio pretraqueal, perivascular y retrovisceral o prevertebral. Esos son los espacios donde se van a acumular secreciones purulentas. Y a través de estos espacios los procesos infecciosos pueden propagarse hacia el mediastino. Si nosotros vemos estas láminas, dice el espacio pretraqueales, perivasculares y retrovisceral o prevertebral. De cualquiera de estos sitios va a aparecer una infección que va a ir a llenarse en el mediastino, en cualquiera de los tres espacios del mediastino. Vamos a ver más adelante cuál es el origen de la mediastinitis. Entonces, esto se trata de espacios virtuales ocupados en condiciones normales por escaso tejido graso o tejido celular subcutáneo. Miren lo que dice, que se defiende mal de la infección. Como es tejido celular subcutáneo, y nosotros sabemos que el tejido celular subcutáneo es pobremente irrigado, entonces lógicamente que se va a defender muy mal de la infección. El compromiso agudo del mediastino es consecuencia de una infección extendida desde la cabeza o del cuello.
Por eso cuando ustedes, los que han podido asistir a visitas, escuchan decir que un paciente que tiene un absceso de origen odontogénico, dice. Entonces, viene de la cabeza hacia el cuello. Las parotiditis, los abscesos o ganglios infectados del cuello son causas de mediastinitis. Entonces, el compromiso agudo del mediastino es consecuencia de una infección extendida de la cabeza. O sea, no es solamente local, sino que viene a distancia. Estas mediastinitis generalmente que vienen de la cabeza o del cuello pueden transformarse, si no se complican, en absceso y no son tratados adecuadamente, en una mediastinitis necrotizante descendente, porque viene desde el piso de la boca o del cuello hacia abajo, mediastinitis necrotizante descendente, o ser secundaria a una intervención quirúrgica cérvico-torácica, a eso se llama mediastinitis postquirúrgica, o a una perforación aerodigestiva, una perforación de tráquea, una perforación de esófago. Son causa también de mediastinitis. Como definición podemos decir esto: mediastinitis es la inflamación aguda o crónica del tejido conectivo laxo del mediastino. Fisiopatología. La infección del mediastino, independiente de la vía por la que se produzca, provoca inflamación, necrosis y formación de pus. Todo tejido necrosado, si no se lo secuestra, si no se lo extirpa, si no se hace la necrosectomía de esa zona, va a terminar en formación de pus. Cuando predomina el fenómeno exudativo, se trata de una forma supurativa. Cuando el componente necrótico es el más importante, se habla de mediastinitis necrotizante o necrosante. Pueden presentarse en forma localizada, con la formación de un absceso localizado, pero la más común y la más grave es la difusa, que afecta los 3 compartimientos o las 3 zonas del mediastino. La mediastinitis puede ser secundaria a contaminación interna, o sea, cervical, foco infeccioso cervical, un absceso, un ganglio infectado, un flemón del piso de la boca y un absceso retrofaringeo. Las amigdalitis pultáceas son causa o pueden provocar mediastinitis. Entonces, no hay que dejar sin tratamiento a los pacientes que están con amigdalitis. Esofágica. Es por una perforación de esófago traumática, instrumental, espontánea. Y a esta perforación espontánea de esófago se llama enfermedad de Boerhaave. Puede ser por cuerpo extraño, puede ser por ingesta de cáustico, porque hay gente con alteraciones psiquiátricas que ingieren cáustico y pueden producir quemadura del esófago y su perforación. A consecuencia de tumores, hay en esa zona que hay los timomas, los tumores de timo. Y tercero, las traqueobronquiales, ruptura traumática, iatrogénica o instrumental del árbol traqueobronquial en los pacientes que llegan a hacerse fibrotraqueoscopía. O de contaminación externa, heridas torácicas penetrantes por proyectil arma fuego, por arma blanca, por cualquier elemento punzocortante. O pueden ser como consecuencia de postoperatoria de cirugía cardíaco-torácica. Las toracotomías, las esternotomías son la principal causa externa de contaminación o de que aparezca la mediastinitis. Miren, en cuanto a la incidencia de una patología poco frecuente pero mortal, la mediastinitis aguda posterior a cirugía cardíaca tiene una incidencia de 0,4 a 5%,
y es la más común, dada la gran frecuencia actualmente de cirugías cardíacas que hay. La mortalidad varía entre el 14 y el 47%. Fíjense que es altísima. Y está relacionada a lo que les dije al comienzo, a un diagnóstico tardío y por tanto a un tratamiento mal hecho. En cuanto a su clasificación, se divide en la mediastinitis aguda y crónica. Las agudas son anteriores, que generalmente son descendentes o postquirúrgicas, y las posteriores, perforaciones esofágicas, instrumental o traumática por proyectil o por arma blanca. Las crónicas es la famosa fibrosis mediastínica inflamatoria. Es un síndrome esclerosante, los pacientes con tumores de esófago. Aquellos pacientes que son sometidos a radioterapia, empieza por una dermatitis actínica y después va perforando más y llegan a ser mediastinitis. Policerositis farmacológica o idiopática. Farmacológica en aquellos pacientes que consumen medicamentos irritantes de la mucosa esofágica. Y la otra crónica es la granulomatosa secundaria a histoplasmosis o tuberculosis. En cuanto a los factores que influyen, miren, en la evolución de la mediastinitis, pregunta, son el tamaño de la perforación de esófago, tiempo que tardó desde que se produjo la perforación. Ustedes dirán cómo se van a dar cuenta que se perforó. El dolor es inmediato cuando se produzca la perforación. Es inmediato. Entonces hay que salir disparando una emergencia. No ir a decir voy a traer mi pijama de mi casa. Usted se va directamente a un hospital. 3. Estado de vacuidad del esófago cuando se produjo la perforación o la lesión. ¿A qué se refiere esto? La gente que está bebiendo come, ¿no ves? Y por ahí un huesito pasó, perforó el esófago, pero ese paciente está bebiendo o está comiendo y tiene los arroces ahí en el esófago. Si el esófago tiene contenido cuando se perforó, la complicación es mayor, porque el contenido de los alimentos se va al mediastino. 4. Ingestión de alimentos después de la perforación. Tamaño de la perforación sí es importante. Mientras más grande la perforación, más riesgo, más cantidad de alimentos van a pasar. Tiempo que tardó, sí, hemos dicho que la mediastinitis, mientras más temprano se lo diagnostique y se lo trate, el pronóstico es mejor. Estado de vacuidad, si el esófago estaba vacío o estaba con comida o con algún líquido en el esófago cuando se perforó. Y la ingestión de alimentos después de la perforación. Hay gente que siente dolor, espera que le pase un poquito y sigue comiendo. Entonces, si ya está perforado, lo que coma después de la perforación va a ir al mediastino. Manifestaciones clínicas. Varía en la forma aguda. Por ejemplo, en el síndrome séptico, ¿qué va a tener el paciente? Calofríos y fiebre. Esa es una de las características de la mediastinitis. Síndrome tóxico, afección del estado general, taquicardia, oliguria, taquipnea. Entonces ya hablamos de un paciente tóxico, infectado, séptico. Dolor torácico o retroesternal, es lo que les decía. El paciente se perfora e inmediatamente se da cuenta que se perforó porque hay este dolor retroesternal. Disfagia, hay edema y por tanto va a haber una obstrucción de la vía aérea alta. Hay enfisema subcutáneo. Si hay perforación y salida de aire, lógicamente en base del cuello o en el cuello va a haber enfisema. Signo de Hamann, vamos a verlo más allá, va referida a la presión. Signo de Hamann. Y pioneumotórax.
o piopericardio. Difícil decir que es un pío, pero vamos a ver un derrame pleural o vamos a ver un derrame pericárdico. Entonces, el antecedente nos va a llevar a hacer el diagnóstico de un pioneumotórax o un piopericardio. Pero de momento, mientras no tengamos nosotros el interrogatorio, una buena historia clínica, vamos a seguir pensando que es un derrame pleural o pericárdico. Las formas crónicas pueden presentar lo siguiente: síndrome de compresión mediastínica. Si hay edema, si hay infección, si hay una colección, lógicamente que esa colección va a ser como un cuerpo extraño que tenga dentro del mediastino. Forma pseudotumoral, lo va a sentir durito, y cuando le haga su radiografía lateral del cuello va a haber un nivel hidroaéreo. Y entonces, por eso decimos pseudotumoral, falso tumor. Ensanchamiento del mediastino, confundir ¿con qué? Con una ruptura de aorta. O puede haber ausencia de síntomas, pero el antecedente sí nos va a llevar a eso. El diagnóstico clínico, como les decía, y también vamos a clasificar y vamos a encontrar este diagnóstico clínico en la siguiente forma. En las formas agudas, la anamnesis. Búsqueda de antecedentes quirúrgicos, infecciosos, orofaringios o maniobras instrumentales. En el examen físico, la inspección de la cavidad bucal o faringea. ¿Para qué? Para buscar abscesos del piso de la boca, abscesos amigdalares. Pueden encontrarse taquicardia, taquipnea, disnea o dinofagia o disfagia, fiebre alta y pulso paradojal. Fiebre alta y pulso bajo. ¿Por qué? Eso es una paradoja. ¿Cómo es posible? Si la fiebre eleva la frecuencia cardíaca, ¿por qué va a estar bajo? Eso es un pulso paradójico. ¿En quiénes se da? En pacientes sépticos. Pero, como hemos dicho que va a haber derrame pericárdico, derrames pleurales, vamos a tener en cuenta que ese paciente, como están pegadas las hojas del pericardio, puede haber una extravasación de toxinas, un trasudado después y hacer un taponamiento cardíaco. Va a haber edema cervical que lo podemos confundir con un edema angioneurótico de Quincke, han debido escuchar o estudiar en semiología. Son edemas de tipo alérgico. Dolor, edema cervical o torácico. Ahora volvamos a lo que dijimos, signos de Hamann. Ruido crujiente en la parte anterior del tórax, sincrónico con la sístole. Le dije que había que tener en cuenta con la parte de presión. ¿Por qué? Porque hay un pulso paradójico y un taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco, ¿cómo está la presión? Baja, hipotenso. Entonces, el signo de Hamann más lo que hemos dicho, vamos a encontrar la ocultación, ruido crujiente en la parte anterior del tórax sincrónico con la sístole. ¿Qué es un ruido crujiente? Es como si tuviera enfisema, que lo va a ocultar usted. Enfisema subcutáneo, inestabilidad external, porque estamos hablando de los pacientes posoperados. Inestabilidad external posoperatoria parcial o total, secreción purulenta por la esternotomía. Entonces, estamos hablando de una mediastinitis postoperatoria. Las distintas causas tienen elementos que lo caracterizan. Las distintas causas. Mediastinitis por perforación aerodigestiva, entre ellos el Boerhaave, que es la perforación espontánea del esófago. Cuadro agudo, odinofagia, enfisema, cervical torácico, aumento del diámetro del cuello, hay un enfisema en el cuello, antecedente, maniobras instrumentales o vómito.
No se olviden, por ejemplo, el Mallory Weiss, pacientes que vomitan. Hay un desgarro en la mucosa esofágica y gástrica, pero esa Mallory Weiss puede llegar a una perforación y ya cambia el nombre, ya va a ser un signo de Boerhaave, perforación espontánea de esófago. Mediastinitis post-esternotomía en los pacientes con cirugía cardíaca. Hay secreción purulenta por la herida, hay fiebre. En el tercer o cuarto día postoperatorio. Y generalmente si hay una infección va a haber una dehiscencia de la esternotomía, se van a soltar los puntos. En la mediastinitis necrotizante o necrosante descendente va a haber fiebre, shock y fallo multiorgánico. Fíjense ustedes, en toda esta forma siempre hablamos de fiebre, de shock. Y ahora estamos hablando de falla multiorgánica. Entonces, todas las mediastinitis van a tener estos signos característicos y los síntomas que vamos a buscar. Estrela es un autor, es un cirujano de tórax que en 1983 habló de los criterios diagnósticos. ¿Y cuál es la clínica de infección esófago? De una infección orofaringea severa. Siempre agarren un bajalengua, su linternita y revisen la orofaringe. Radiografía de mediastinitis. ¿Qué vamos a ver? Enfisema o antecedentes de esternotomía con grampas metálicas que se coloca cuando uno, o alambre cuando uno abre esternón, lo sutura o lo cierra con alambre o con clips. Posibilidad de relacionar el proceso infeccioso orofaríngeo con la mediastinitis. Absceso de origen odontogénico es otra de las mayores causas de mediastinitis. Entonces revisemos la orofaringe. Y por último, la mediastinitis documentada en autopsias. A veces uno sabe que murió, hacen autopsia y encuentran que el cuadro era mediastinitis, la causa de su muerte. Entre las formas crónicas van a haber manifestaciones secundarias a compresión de estructuras vasculares. Entonces vamos a encontrar el síndrome de vena cava superior, taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco, hipertensión venosa pulmonar y si hay antecedentes de una herida penetrante o herida transfixiante, pensar en una ruptura del conducto torácico también. En la parte de aérea, tos, hemoptisis y disnea. En la parte nerviosa, disfonía. En la parte digestiva, hay disfagia. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Siempre hemos dicho que la radiografía es el primer método de diagnóstico que nosotros podamos tener, pero quien nos va a dar el grado de compromiso es la tomografía. Radiografía de tórax, enfisema cervical o mediastínico, derrame pleural bilateral o unilateral, dependiendo de cómo sea la perforación, ensanchamiento del mediastino y neumotórax. Va a haber un desplazamiento anterior de la vía aérea, porque el mediastino está lleno de pus, entonces se va a desplazar. Y vamos a encontrar el signo de von Aken. ¿Qué es el signo de von Aken? Es un enfisema entre el esófago y el raquis. También algunos lo conocen como el signo de Minigerode, que es en una radiografía lateral un nivel hidroaéreo a nivel del tórax superior. Sacan una radiografía lateral y vamos a encontrar el signo de von Aken, que es el enfisema, o el signo de Minigerode, que es un nivel hidroaéreo. En cuanto al esofagograma, es un estudio contrastado. Y vamos a encontrar, como ven las imágenes, el enfisema que hay, esos puntitos negros que ustedes ven, eso es enfisema. Y si le damos de tomar algún contraste,
Miren cómo se ensanchó el mediastino y empezó a perder contraste en el lado izquierdo, en la base pulmonar izquierda, empezando a borrar mediastino, pero hay estas imágenes negras, el enfisema. Entonces miren el ensanchamiento del mediastino, sospechoso. Si no hay antecedente de trauma, no puede ser una ruptura de aorta. Entonces vamos a buscar el antecedente, hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio. Y miren la tomografía, ese gran enfisema en el pulmón. Y este enfisema que hay a nivel de mediastino. La tomografía entonces es el estudio más importante. ¿Qué vamos a ver? Lo que ven ahí es el enfisema, derrame pleural, en este caso aquí en el fondo de un derrame pleural pequeño todavía, laminar, derrame pleural pericárdico, niveles hidroaéreos cuando ya está producido el absceso. En eso vamos a encontrar en esta etapa el signo de minigero de derrame pleural o pericárdico, niveles hidroaéreos, ensanchamiento del mediastino, neumotórax y si hay antecedente quirúrgico, la dehiscencia de la sutura externa. En la forma crónica, el signo radiológico tomográfico del ensanchamiento del mediastino o fibrosis mediastinal, calcificación del tejido celular subcutáneo mediastinal. Y en la mediastinitis crónica, el diagnóstico siempre debe ser confirmado por una biopsia o una necropsia, donde el paciente muere. Para el diagnóstico diferencial, las formas agudas o subagudas o posoperatorias puede ser difícil de distinguir si nosotros, sobre todo, no hacemos un buen interrogatorio, un buen examen. Tenemos que distinguir los hematomas o las secreciones purulentas o líquidas que hay en el mediastino. Y tenemos que ir a buscar también las cuadros infecciosos de las vías respiratorias, pulmones, como la tuberculosis, por ejemplo. En la mediastinitis aguda puede confundirse con neumopatías. ¿Vale? Podemos pensar hasta en una tuberculosis miliar. En las formas crónicas, el diagnóstico diferencial debe realizarse con tumores mediastínicos. ¿Cuáles son? Hemos dicho los timomas, los teratomas o los bocios intratorácicos. Linfomas, neurinoma quístico, broncogénico, tumores vasculares. Hay muchas cosas en mediastino que pueden hacernos confundir. Pero también podemos pensar, si estamos hablando de pacientes posoperados, en los hematomas posoperatorios o los aneurismas o disección de la aorta. En cuanto al tratamiento, consiste en instaurar una estrategia temprana, activa y combinada con un equipo multidisciplinario para lograr la erradicación de la infección, lo que siempre requiere cirugía. Todos los pacientes con mediastinitis siempre son quirúrgicos. Miren, vamos a leerlo de nuevo. Consiste en instaurar una estrategia temprana, activa y combinada con un equipo multidisciplinario. Y generalmente termina en cirugía. Esto, ¿quiénes intervienen? El médico internista, el infectólogo, el radiólogo imagenólogo, y el médico terapista. Entonces, es un equipo bien conformado para tratar este tipo de pacientes. Como medidas generales, ¿qué vamos a hacer? Estabilizar al paciente, y de eso se encarga el terapista y el médico internista. Cuidado intensivo para el terapista y mantener su vía aérea permeable. Eso lo hace emergencista, el terapista o el neumólogo. El éxito del tratamiento depende de, miren ustedes, para volver a repetir que es importante esto,
el diagnóstico precoz. ¿En quién nos vamos a apoyar? En el paciente. Conducta adecuada y oportuna. Otra vez, oportuna, temprano, rápido, pronto. Conducta adecuada al tratamiento antibiótico, el drenaje, la esternotomía, y se deja abierta la herida de tórax para curarlo todos los días. Y por último, lo que les decía, el tratamiento multidisciplinario. El éxito del tratamiento depende de diagnóstico precoz, conductas adecuadas y oportunas y tratamiento multidisciplinario. Iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Y como decimos que generalmente son anaerobios, entonces démosle con palo al anaerobio hasta que salga el cultivo. ¿Con qué empiezan? Con el imipenem, cefotaxima, clindamicina. Podemos combinar. Si no tenemos el imipenem o el meropenem, utilicemos una cefalosporina de tercera generación, un aminoglucósido siempre y cuando la función renal sea normal, y el metronidazol que cubre anaerobios. Cubriendo gérmenes anaerobios hasta obtener el resultado del cultivo y antibiograma. Y el abordaje quirúrgico relacionado con la etiología depende de dónde viene. Si viene del piso de la boca, también hay que hacer un abordaje en ese piso de la boca. Un correcto drenaje del mediastino con apertura y debridamiento de la pleura mediastinal y del pericardio. Se puede hacer una decorticación pulmonar o se puede hacer una pericardiostomía. Lo importante es que no dejemos foco infeccioso en esa zona para que se reactive el cuadro. Actualmente, la vía inicial para el manejo de estos pacientes es la videotoracoscopía. A pesar de que el mediastino es un espacio tan pequeño, entonces la videotoracoscopía quizá no sirve para hacer un diagnóstico nada, pero generalmente es la toracotomía la reina del tratamiento. Hay que poner especial cuidado en incidir y debridar el músculo. Miren, hay que sacar el músculo miloioideo. De lo contrario, puede aumentar la infección confinada al piso de la boca. El miloioideo está en la parte interna de la cavidad bucal. Entonces ese músculo hay que sacarlo, hay que debridarlo. Cuando la mediastinitis fuera secundaria a perforación de esófago al Weyerhaeuser, dependiendo del tiempo de evolución, se realizará el cierre primario del esófago. Y se realizará también una yeyunostomía o gastrostomía para alimentarlo. 1. A ese paciente que está con una lesión del esófago, no le pueden dar comida. Si hemos dicho que el diagnóstico y la evolución depende de la vacuidad del esófago, entonces no le demos comida. Aunque hubieran reparado la lesión, siempre va a una gastrostomía descompresiva. Además, podemos hacer gastrostomía para alimentarlo o una yeyunostomía de alimentación. En las mediastinitis secundaria a cirugía cardíaca, mire, se realizará apertura de la esternotomía, hay que deshacer los puntos, lavado, debridamiento del esternón y drenaje. Si el cuadro es muy severo, hay que hacer una esternotomía, o sea, dejar abierto el esternón y curarlo todos los días, hasta 2 veces por día. El tratamiento de la mediastinitis crónica consiste en la administración de corticoides para frenar el cuadro inflamatorio.
En cuanto al seguimiento, es importante, son pacientes que se quedan muchos días internados. En la forma aguda debe ser estricto en el postoperatorio inmediato por la posibilidad de aparición de complicaciones secundarias al drenaje insuficiente o en las hemorragias. Chicos, están muy pronto a irse al internado y el seguimiento de estos pacientes lo hacen ustedes. Entonces, cualquier falla o cualquier alteración en la evolución, en la herida, que esté roja, que esté caliente, que haya una tumoración, en definitiva, que esté la tetrada de Celso, ustedes no lo pueden dejar pasar por alto. Cualquier alteración que ustedes vean en ese paciente tienen que anotarlo y reportarlo a su superior. La mediastinitis es una patología poco frecuente, pero representa alta mortalidad. El diagnóstico debe ser sospechado temprano. El examen físico, los estudios complementarios deben confirmar el diagnóstico clínico que hicieron. La presencia de enfisema, aumento del diámetro cervical, o sea, el cuello ancho, supuración de las heridas externales, ensanchamiento mediastinal y la afección del estado general, o sea, el paciente séptico, debe hacer sospechar de una mediastinitis. Mediastinitis. Ahora vamos a ver otro tema. Tenemos que terminar el programa, chicos, máximo con todo. Máximo con todo hasta entre el 15 y 20 de noviembre. Para que ustedes empiecen a hacer papeles para su internado. Quisiéramos terminar hasta con segunda instancia, máximo hasta el 20 de noviembre. Embolia arterial. Es un tema también relativamente corto. ¿Qué es una isquemia? Es la oclusión brusca de una arteria. O sea, es un émbolo. A ver, es la oclusión brusca de una arteria. Y si esa arteria está ocluida, ¿qué va a producir? Una éstasis. Y esa éstasis, ¿en qué va a terminar? En la formación de un coágulo. Y como esa presión sigue aumentando, va a desprenderse y va a dar origen al émbolo. ¿Dónde va a ir ese émbolo? A distancia. Miembros inferiores, pulmón. Por eso que todos los pacientes con patologías graves, cirugías grandes, toracotomía, cirugía de piso pélvico, cirugía de colon, donde se hace gran manipulación de los tejidos, ese paciente debe recibir terapia anticoagulante. Como consecuencia de esta oclusión se produce habitualmente un síndrome, que es el síndrome de isquemia arterial aguda. Se denomina isquemia aguda a cualquier disminución brusca de la perfusión de la extremidad afectada que cause una posible amenaza a la viabilidad del miembro afectado. Existen dos causas principales de isquemia: la embolia y la trombosis arterial. La isquemia aguda es de origen embólico y se sospecha por lo siguiente: el inicio brusco. El paciente determina con exactitud el comienzo de su problema. Hay un foco embolígeno conocido que es la arritmia cardíaca. Hay antecedentes de embolismo previo. Hay ausencia de la claudicación previa. Claudicación intermitente, hemos dicho, ¿no? Cuando hemos hablado de trauma vascular. Claudicación intermitente, aquel paciente que camina una cuadra, 2 cuadras, se cansa, le duele, se sienta, pasa el dolor y vuelve a caminar otras 2 cuadras y vuelve a tener lo mismo. Eso se llama
claudicación intermitente. Pulso anormal en el miembro contralateral. Al un lado del pulso puede estar débil, filiforme, bradifímico. En cambio, al otro lado no, es normal. Por eso hablamos de pulsos normales en el otro miembro. De hablar de la epidemiología, en las últimas décadas se ha modificado el patrón de la cardiopatía subyacente en una embolia arterial periférica. Debido al descenso de la incidencia de cirugía cardíaca reumática, porque ahora ya no se hace esternotomía, sino que ya se hace otro tipo de tratamiento, esta cardiopatía reumática es propia de los jóvenes. Paciente con antecedentes de amigdalitis a repetición. Si le dio 3 o 4 veces, le da ese problema de amigdalitis en un año, el paciente mejor hagan operar. Ya se cambió entonces la cardiopatía reumática de los jóvenes a otro tipo de cardiopatía de los ancianos, que es la cardiopatía arteriosclerótica. Pasados los 40, 50 años, ya las arterias empiezan a calcificarse. Y esa calcificación se llama ateroma. ¿Y ese ateroma qué va a hacer cuando está localizado en las arterias? Disminuir la luz. Entonces entramos a un cuadro de isquemia. En cuanto al sexo, continúa siendo más frecuente en la mujer en 1.5 a 1 con relación al varón. ¿Y por qué los embarazos? La mortalidad del síndrome de isquemia aguda se mantiene un 10, un 20%, para que vean que es alto todavía, porque llegan tarde esos pacientes a la emergencia, con una tasa de salvamento del miembro del 75 al 90%. Mientras más rápido se diagnostique, como cualquier patología, la mortalidad va a disminuir. Etiopatogenia. Un émbolo arterial tiene 3 orígenes posibles: cardiopatía, lesión arterial proximal y 3, procedimiento quirúrgico cardíaco vascular. Ahí se desprendió el émbolo. El foco embolígeno más frecuente es el corazón, en un 80-90%. Y la cardiopatía más frecuente es la fibrilación seguida del infarto agudo de miocardio. Imagínense ustedes, todo paciente con fibrilación puede hacer un foco embolígeno a distancia. Con independencia del origen de la fibrilación auricular, cardiopatía reumática o esclerosa, esta arritmia está presente hasta un 75% de la embolia arterial. Y no solamente va a ir a miembro. Esta cardiopatía o esta fibrilación, otro de los cuadros comunes que puede producir es el infarto mesentérico o la trombosis mesentérica, que es un tema que lo vamos a hablar más adelante. El infarto agudo de miocardio es la segunda causa de embolia arterial, que es el 20%. Y otra fuente cardíaca de embolia arterial son miocardiopatía dilatada idiopática. Han debido escuchar hablar en cardiología. Prótesis cardíaca. ¿En quiénes? En aquellos pacientes que no toman anticoagulación. Valvulopatía mitral reumática. Tumores intracardíacos, los famosos miomas cardíacos. Endarteritis bacteriana, pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos y adictos a drogas por vía parenteral. Los aneurismas es el foco no cardíaco más frecuente, el 5%, aneurisma de aorta. Placas ateroscleróticas ulceradas. Miren la etiología de la embolia arterial. Etiología cardíaca, las arritmias, fibrilación auricular, infarto de miocardio, aneurisma ventricular, miocardiopatía dilatada y la prótesis valvular que hemos hablado. O sea, hablamos de valvulopatías, cardiopatías reumáticas, prolapso de la válvula mitral o tumores, los miomas. En la patología arterial, los aneurismas, los famosos trombos aneurismáticos, arteriosclerosis,
que va a dar origen a lo primero al trombones reumático. Embolia de la placa de ateroma, que se desprenda y salga como un proyectil a distancia. Heteroembolia, compresiones extrínsecas, trombos desprendidos de injertos arteriales, o sea, de las prótesis. Embolismo pseudotumoral, la hidatidosis, embolismo gaseoso y grasa, embolismo por cuerpos extraños. Este embolismo por cuerpos extraños, el común es al retirar un catéter subclavia o yugular. Cuando tengan que retirar un catéter, si no le han enseñado a hacerlo, no lo hagan, porque puede romperse un catéter y quedarse ahí adentro y después se transforma en una cirugía grandísima para sacar el catéter de la subclavia, por ejemplo. Entonces hay que retirarlo muy lentamente. Y embolismo paradójico, que no sabemos de dónde viene. La localización, una vez desprendido de su origen, el émbolo es arrastrado por la corriente sanguínea hasta impactarse generalmente en una bifurcación. ¿Por qué? Porque hay un cambio brusco en el diámetro del vaso. Viene grueso y después se transforma en dos de menor calibre. El principal destino de un émbolo de origen cardíaco es la circulación cerebral, en el 60% de los casos. Circulación cerebral, o sea, por eso decimos, ha hecho una embolia, han hecho una embolia cerebral, dicen, ¿no es cierto?, los pacientes, una isquemia, los famosos conocidos accidentes cerebrovasculares, o ACV isquémico o hemorrágico también. El 40% restante se localizan en los miembros inferiores, alto 75-85%, los miembros superiores de 15 a 20% y las arterias viscerales el 5%. Por eso decimos que hay la trombosis mesentérica o infarto mesentérico. La bifurcación femoral constituye el sitio más frecuente de oclusión embólica, por eso en miembros inferiores hay que buscar frialdad, edema, pulso en todos pacientes con dolor abdominal. Nunca deben saltarse eso. Y eso da en un 35-50% también, mire, seguido en la bifurcación poplitea. El 10% de los episodios embólicos afectan varios territorios: cerebral, periférico y visceral, que es la trombosis mesentérica. Localización de las embolias arteriales. La femoral es la más común, 37-49%. La ilíaca, 20-27%. La poplitea, 12-16%. Extremidades superiores, 15-18%. Humeral, axilar, radial. Humeral, 60%. Axilar, 25% y radial, 8%. La tibial, bajo, 4-6%. Y la bifurcación aórtica, 3-6%. Porque sigue siendo un vaso grueso, por eso que no existe la isquemia. En cuanto a la fisiopatología, al producirse la oclusión súbita de una arteria por émbolo, el lecho arterial distal es espasmodizado, o sea, produce un espasmo, una éstasis sanguínea resultante provocada por una trombosis secundaria. Los hechos fisiopatológicos que se suceden en el lugar del impacto del émbolo, miren lo que pasa donde se clavó, digamos, se paró el émbolo. Oclusión mecánica arterial, porque se desprende la placa de ateroma. Vasoespasmo, el hecho distal y de sus ramas colaterales, entonces hay una isquemia generalizada del miembro. Trombosis secundaria en contigüidad, a distancia o de forma discontinua. Y las alteraciones morfológicas de la pared arterial. En algunas partes de la arteria se gruesa, con paredes duras, calcificadas, con las placas de ateroma, pero otro puede ser blando. Y saliendo de ese espacio que está estenosado por las placas de ateroma, la sangre sale expulsada con mayor fuerza y en la parte de la pared arterial que está debilitada, es blanda, puede reventarse. Repercusiones del episodio embólico es variable
mejor dicho, la repercusión es variable y depende de la intensidad y conjunción de los factores fisiopatológicos. ¿Cuáles son esas funciones? El calibre del vaso y sobre todo la presencia de circulación colateral. Mientras más circulación colateral tenga, menos riesgo de perder el miembro afectado. Tiene lugar otros eventos fisiopatológicos, se agravan la isquemia. ¿Cuáles son? La fragmentación y migración distal del émbolo y la trombosis venosa. Es como disparar, chicos, una escopeta que tiene múltiples proyectiles. Si ese émbolo se fragmenta, el riesgo de hacer en 2 o más sitios la oclusión es más grande. La fisiopatología de la isquemia arterial se debe manifestar en distintos grados clínicos. Moderada, o sea, hablamos de isquemia moderada, isquemia avanzada y la isquemia severa o grave. Moderada, avanzada y grave. La moderada se caracteriza por la ausencia del trombo distal con eficiencia en la circulación colateral. Por eso le decía, mientras más circulación colateral haya, menos riesgo de perder su pierna. Se manifiesta por la claudicación al esfuerzo, esa es la famosa claudicación intermitente. En la práctica puede suceder en las embolias de bifurcación poplitea y en las embolias de localización axilar o humeral. La más común, la poplitea, hemos dicho que va hasta el 20%, ¿no es? La isquemia avanzada existe un sufrimiento tisular importante con síntomas y signos indicativos de la gravedad de la isquemia, porque ya va a haber cambios de color en la piel y de temperatura. Y la isquemia grave es la más frecuente. ¿Por qué decimos o por qué hay esa clasificación de más frecuente? Porque el paciente llega tarde a una emergencia. Esta isquemia grave va a cursar con el cuadro clínico clásico de isquemia aguda derivado de la hipoxia y conduce a manifestaciones como la gangrena. Y a las pocas horas de iniciarse el cuadro ya hay gangrena. Por eso se llama isquemia grave. El tejido nervioso es el más sensible, el que más afecta. En 3 horas de isquemia ya hay un déficit funcional neurológico. A partir de las 24 horas se produce necrosis muscular, la lesión de los nervios periféricos, el aumento de la viscosidad sanguínea y el acúmulo de catabolitos. Todo eso, miren, se produce en 24 horas. Necrosis muscular. Y eso implica gangrena y eso implica amputación. Si la isquemia persiste, se produce el fenómeno no reflejo como consecuencia del edema masivo en el intersticio endoteliovascular. Fenómeno no reflejo. Edema, si no hay vitalidad, si hay sufrimiento, si hay isquema, lo primero que aparece es edema. Y ese edema va a aumentar el daño. ¿Por qué? Porque va a comprimir más el vaso que de por sí ya está ocluido por los ateromas. La recuperación sin lesiones es habitual cuando la revascularización tiene lugar en las primeras 6 horas. Entre 6 y 12 horas se debe esperar la recuperación como consecuencia neurológica. Se puede esperar o se debe esperar la recuperación. Pero si no se recupera, entonces ya entramos a la otra etapa, que a partir de las 12 horas resulta muy frecuente la necesidad de amputaciones, menores o mayores. Por eso, ustedes cuando tengan algún conocido, algún vecino y su mamá le diga, ¿sabe qué, hijo? El señor fulano de tal tiene esto. Hable con él, dígale, vaya al médico, vaya a una emergencia. No, mejor déme nomás una receta que para tomar para el dolor. La gente es así. Y después van a decir, ¿sabes qué? La doctorita que vive al lado de mi casa me dio tal cosa. Entonces no mediquen.
Las lesiones vasculares no se curan con analgésicos, es directamente una revascularización. Además de las secuelas que va a dejar a partir de las 24 a 48 horas. Si usted espera 3, 4 días, 5 días sin amputar, el paciente ha muerto. Por eso dice, después de 24 a 48 horas, se debe plantear la amputación de entrada. ¿Y cómo sabemos de esto? Acordémonos del PAN, de la palidez, de la parestesia, de la parálisis, pulso, incluso la última P, poiquilotermia. Entonces estamos frente a un paciente con un síndrome compartimental por aumento del contenido de los espacios. ¿Por qué? Hemos dicho que hay edema, ¿no ves? Y ese edema, ese líquido, ¿dónde va a ir? A los compartimientos. Entonces el paciente va a ser un síndrome compartimental. Entonces vamos a buscar la clínica de la 5P del síndrome compartimental. La clínica aguda tiene lugar en el 80% de los casos. En un 60% la clínica de presentación es el dolor intenso. No existe, vuelvo a repetir, no existe síndrome compartimental sin dolor. Mientras que en el 20% solo existen parestesias y frialdad. El síntoma cardinal es el dolor, brusco e intenso. En un primer momento se localiza en la región donde impacta el émbolo, donde se clavó el émbolo, por la gran distensión súbita de la pared del vaso. Si usted le tapó a una manguera que está con agua, que está pasando agua, le hace un nudo, le tapa, entonces ¿qué va a pasar? Una éstasis. Y va a empezar a dilatarse la manguera. La palidez y la frialdad acompañan al dolor en el inicio del cuadro. Si usted no trató el síndrome compartimental, va a haber una isquemia, una necrosis, un sufrimiento, y ese miembro va a estar muerto. Entonces un miembro necrosado, infectado, ya no tiene sensibilidad. Entonces la parte neurológica ya no existe. Puede haber hipoestesias y la parestesia, en principio. Después ya viene el sufrimiento de los vasos, del tejido, de la grasa, de los músculos, y aparecen lesiones nerviosas irreversibles. La parálisis es un signo tardío y se acompaña de la pérdida de sensibilidad. Son factores de pronóstico. Clínica de la embolia arterial. ¿Cuáles son los síntomas? Precoces, dolor, frialdad, parestesia. Tardío, hipoestesia, anestesia puede haber, parálisis, empastamiento muscular, los músculos se ponen duros, los gemelos se ponen duros y duelen, la cianosis que es tardía. Y los signos, ausencia de pulso, palidez, depresión venosa. Aparecen ya entre los tardíos las flictenas. ¿Qué son las flictenas? Son pequeñas ampollas. Va a haber edema, entonces el cuadro del síndrome compartimental se va a poner peor. Rigidez muscular y finalmente la gangrena. Para realizar el diagnóstico diferencial con sus dos etiologías posibles, arterial, embolia arterial y trombosis arterial, miren, basándose en la existencia de la historia de claudicación o intervenciones vasculares, la historia de cardiopatía embólica, presencia de factores de riesgo para arteriosclerosis, hipertensión, diabetes, tabaco y dislipidemia, eso va a tener una embolia. En cambio, la trombosis o isquemia aguda existe 3 categorías clínicas. Miren, extremidad viable, extremidad amenazada y extremidad irreversible. Los 3 signos clínicos claves para determinar la gravedad son el dolor, que no calma con los analgésicos, ni con analgesia continua, ni con los opiáceos, dolor persistente.
pérdida de sensibilidad y la debilidad muscular. El paciente no tiene fuerza ni para caminar. Embolia y trombosis. La historia de cardiopatía embolígena es habitual en la embolia, pero poco frecuente en la trombosis. Historia de claudicación intermitente poco frecuente en la embolia, pero es común en la trombosis. Instauración brusca en la embolia y progresiva en las trombosis. Factores de riesgo de aterosclerosis, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y tabaco. Poco frecuente en la embolia, pero habitual en la trombosis. Localización en miembros superiores frecuente en las embolias, pero poco frecuente en la trombosis. Y la localización en miembros inferiores frecuente también en las embolias y muy frecuente en la trombosis. El diagnóstico clínico. La historia clínica, la exploración física, buscando el síndrome compartimental con sus 5 o 6 P. En primer lugar, realizar el diagnóstico sindromático de isquemia ayuda para excluir otras entidades que puedan limitarla o imitarla o parecida. ¿Cuáles son esas? Insuficiencia cardíaca grave, trombosis venosa profunda. Y en esta trombosis venosa profunda, que no existe en la arterial, estamos hablando de venosa, aparece ya la flegmasia cerúlea Dolen. Hemos dicho que flegmasia alba Dolen es un edema venoso, blanco, doloroso. En cambio, la flegmasia cerúlea Dolen es un edema pálido, con piel marmórea. Eso significa que ya hay sufrimiento de los tejidos. Por eso decimos cerúlea, porque tiene un aspecto de cera. Flegmasia significa enfermedad de la vena, con aspecto de cera. Y Dolen, doloroso. Edema con aspecto de cera doloroso. Y además aparece la neuropatía compresiva. Existen pruebas de laboratorio adicionales en el diagnóstico. El Doppler portátil unidireccional o bidireccional muestra el silencio completo vital. Se obstruyó, no hay pulso para adelante. El ecodoppler color muestra el lugar de la obstrucción. La arteriografía es importantísima, es un método de diagnóstico fantástico porque establece la localización del émbolo. Además, informa sobre la etiología y los signos arteriográficos de embolia. ¿Y cuáles son esos signos? Distensión brusca, detención brusca del contraste, o sea, hay un stop. Imagen del menisco invertido o del trombo. Estas imágenes radiológicas, muchos de nosotros no lo podemos diagnosticar, no lo podemos encontrar. Lo único que podemos ver es la detención brusca de la circulación sanguínea en ese lugar. Por ejemplo, el signo del menisco invertido o del rombo. Es difícil. Nunca lo he visto. Lo he escuchado decir, mira, aquí está la imagen a un radiólogo, pero verlo o poderlo distinguir no lo haría. Pero sí el stop, pero sí la 5P, pero sí la flegmasia cerúlea Dolen, lo puedo diagnosticar sin ningún problema. Y eso es lo que buscamos nosotros. Estamos saliendo médicos clínicos, no imagenólogos. Y no vamos a ver ni siquiera la circulación colateral porque está obstruido el tronco. Pueden plantearse como paso previo a la embolectomía la fibrinolisis, o sea, meter un elemento que pueda producir la destrucción de ese coágulo, de ese trombo, de ese émbolo.
Ya, si no da resultado, se va a la embolectomía. Diagnóstico diferencial de las isquemias agudas de las extremidades. Procesos que pueden imitar la isquemia aguda de las extremidades: bajo gasto cardíaco, trombosis venosa profunda, volvemos a la flegmasia cerúlea dolens, neuropatía compresiva aguda. ¿En quiénes? Los pacientes que tienen hernias de disco, que también pueden producir dolor abdominal. Las causas no arterioscleróticas de la isquemia aguda de las extremidades: traumatismo arterial, disección arterial, arteritis, problema inflamatorio de la pared de la arteria, estado de hipercoagulabilidad, quistes popliteos raros pero existen, y atrapamiento popliteo, que significa que no puede mover usted la articulación de la rodilla, no puede doblar y estirar por el quiste ese. Y de la causa de isquemia aguda de las extremidades en arteriosclerosis: trombosis arterial, trombosis de un injerto de derivación previo o lo ateroembolismo. En cuanto al tratamiento, inmediato. Estamos hablando de inmediato. Cuando el paciente llega a la emergencia, antes que llegue el especialista, ¿qué va a hacer? La isquemia aguda constituye una emergencia médico-quirúrgica. El riesgo de pérdida de extremidad aumenta con la duración de la isquemia. Mientras más tarda, más riesgo. Si han transcurrido menos de 2 horas, salvo gangrena establecida, se indica anticoagulación con heparina endovenosa, heparina de bajo peso molecular. Antes de las 2 horas. Si esa émbolo del trombo, el paciente va a incluso disminuir el dolor, va a aparecer mejor temperatura en el pie, va a haber pulso, llenado capilar. Y si eso no sucede, calmemos el dolor. Ya sabemos preparar una analgesia continua, hagámoslo, pero tengamos en cuenta el paro respiratorio. En ningún caso aplicar calor a la extremidad empeora gravemente la lesión. ¿Qué produce un calor? Vasodilatación. Y si esa arteria está obstruida, no lo puede dilatar, la va a convertir en un aneurisma. El tratamiento quirúrgico, en la mayoría de los casos, el tratamiento de lesión de la isquemia aguda de origen embólico es la embolectomía. Se busca la arteria, la ilíaca generalmente, y puede pasar a través de la aorta un balón que se llama Fogarty, que es una sonda delgada que tiene un baloncito que se infla en la parte, en la punta, se introduce sin inflar lógicamente, llega hasta el sitio que usted quiere, infla el balón y va a arrastrar todas las placas de ateroma o de émbolo que tenga. Una vez realizada la embolectomía, debe comprobarse la permeabilidad haciendo una arteriografía intraoperatoria. En caso de trombos residuales, está indicado el tratamiento fibrinolítico, porque ya son pequeños coágulos nada más lo que queda. La evaluación clínica y las pruebas complementarias preoperatorias es la que nos va a dar el mejor pronóstico para estos pacientes después de su cirugía. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir el desequilibrio ácido-base, mejorar la hiperglicemia, mejorar la hipertensión, el fallo cardíaco. Entonces también deben realizarse en el menor tiempo posible para no retrasar la cirugía. Todo esto lo hacen en emergencia, pero ya el equipo quirúrgico tiene que estar esperando para entrar. Otro procedimiento alternativo a la embolectomía son el tratamiento trombolítico. Un cateterismo por el método de Sellinger puede hacerlo. O la trombectomía percutánea, que no se la hace aquí, que significa poner un catéter y lo aspiran, por eso se llama aspiración mecánica. Se utilizan catéteres de gran calibre y una jeringa de 50 ml para que usted pueda meter el catéter, infra el baloncito y lo arrastra.
Los dispositivos trombectomía mecánica percutánea pueden actuar mediante una recirculación, pero son procedimientos difíciles de realizar en la parte privada, solamente lo pueden hacer y es caro. Ahora, hemos hecho el tratamiento, vamos a un síndrome de revascularización. Se trata de la conjunción de dos síndromes, ¿sí? El compartimental y el mionefropático metabólico. El mionefropático metabólico. El compartimental es de tipo regional en el lugar y el de mionefropático metabólico es de tipo sistémico. Agregamos la anticoagulación total. Reperfusión en la isquemia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace o qué buscamos? Aumentar la permeabilidad capilar. Pero tengamos en cuenta que tiene efectos colaterales. Si hablamos de circulación periférica, puede haber un exudado intersticial que va a aumentar el síndrome compartimental. Pero eso es temporario. Van a sentir dolor, abombamiento, impotencia funcional de ese miembro que han producido el tratamiento. Después va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? En resumen, tratar el síndrome compartimental. ¿Qué va a tener este paciente? Acidosis metabólica, cambios electrolíticos, cambios enzimáticos, mioglobinuria. Es el famoso síndrome metabólico. El otro, con exudado, aumenta la presión, es el síndrome compartimental. Este síndrome de revascularización es de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a producir si no hacemos el tratamiento? Va a terminar en una falla multiorgánica, empezando por un desbalance proinflamatorio y antiinflamatorio. Y además va a haber una depresión inmunitaria. Las defensas se le van a ir porque estamos entrando en un proceso celular. Bien, chicos pericos, gracias por darse el tiempo de asistir. Estamos pronto a terminar la materia y ustedes a terminar el año. Dentro de octubre, noviembre, diciembre, dentro de 3 meses de la fiesta de Año Nuevo, se van directamente a su internado, un vestido largo. Entonces, aprovechemos, chicos, por favor, en este último trimestre, de hacer un repaso de todo. Hagamos un esfuerzo, estudiemos, no pensemos en los exámenes anteriores, no pensemos en que vamos a copiar, no pensemos en que nos van a pasar el examen de afuera. Chicos, es medicina. A mí me preocupa mucho. Ustedes dirán, pucha, el doctor habla porque tal vez era peor copiando. Yo, la verdad que no copiaba. ¿Sabe dónde copié una vez? En el colegio. Entonces yo les pido, por favor, seamos conscientes, estudiemos. Vamos a avanzar los temas, nos va a dar tiempo para acabar. Y de ahí voy a agarrar una clase, un sábado en nuestro horario, para que podamos hablar, para que podamos poner nuestro problema, digamos, o nuestra falla que hemos tenido y las recomendaciones que quisiera darle antes que vayan al internado. Pero primero terminemos la materia. Dentro de la parte preinternado, me gustaría, apoyado por nuestros auxiliares que son compañeros de ustedes, hagamos una clasecita de lavado de manos, porque eso sí que hay una falla increíble en los hospitales.
colocado de mandil, calzado de guantes. Lo primero que hacen es, vaya a lavarse, va a entrar a ayudar a una cirugía. Y la enfermera está como un soldado detrás tuyo mirándote. Qué barbaridad, que no sabe ni lavarse, quién fue su docente, te hace un montón. Y uno queda mal, no yo también, no solo yo, ustedes. Porque el rapidinho, ya la doctora se lavó mal, se contaminó a ponerse los guantes. Entonces, repasaremos eso y repasaremos 3 puntos. 3. El simple, el Donati y el falso Donati. 3 puntos quisiera que repasemos. Afortunadamente tenemos 3 auxiliares entre sus compañeros y podemos hacerlo. Y quiero hacerlo. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Diosito bendiga su vida y le dé fuerza para estudiar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora.